Hola a todas y todos. Estamos con el gran Miguel Lavner, una persona a la cual yo he admirado durante mucho tiempo por su calidad humana, profesional, política, por su trayectoria y por el aporte que él ha dado a la ciudad, a la sociedad, a los movimientos sociales. Hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto estar contigo, acompañándote. El gusto es mío y es nuestro, Miguel. Como te decía, la idea es conversar para poder transmitir algo de la vasta experiencia que tú has tenido en las luchas sociales, en la construcción de sociedad, en la construcción de país, en la construcción de ciudad. Miguel es un muchacho del siglo XX, como habría dicho Gloria Teichel, y le ha tocado vivir grandes procesos. ¿Cómo sientes tú lo que está pasando hoy día en Chile, Miguel? ¿Qué emociones te provoca la situación en la que estamos? Es apasionante. Para mí es un privilegio, después de este periodo tan oscuro que hemos pasado, porque primero tuvimos la dictadura, pero después tuvimos esta eterna transición, que claro, se hizo triza a partir de octubre del 19, de manera que es una situación, para mí, creo que es un privilegio haber tenido la oportunidad de estar presente también en el día de hoy en Chile, donde no cabe duda que se van a producir los cambios de verdad que estaban esperando hace muchísimo tiempo, porque el nivel de desigualdad social que ha generado el modelo vigente desde la dictadura hasta ahora en este país es prácticamente único en el mundo. No es fácil encontrar un país donde simultáneamente a que se estén proyectando viviendas en Vitacura o Lo Barnechea de 3, 4 millones de dólares, tengamos ese gigantesco universo de viviendas con 1000 UF, que es lo que en Chile llaman vivienda social hoy día. De manera que ser protagonista de este momento es un privilegio para un hombre con los años como yo, que bien podía haberme mandado a cambiar sin tener el gusto de participar y de alguna manera contribuir con lo que uno acumuló a lo largo de los años en esta experiencia, que es un desafío precioso, espectacular. Concurren muchas fuerzas que nunca tuvieron presencia en el debate político, social en este país, que están aprendiendo un poco la oportunidad que tienen de ser por primera vez participantes en proceso y tener voz y voto en la convención. Mira que tener representantes de los pueblos originarios que fueron víctimas primero en la conquista, un genocidio de unos 400 años, y después a fines del siglo XIX, en la llamada elegantemente Historia de Chile, pacificación de la Araucanía, o en la colonización de la Tierra del Fuego, que prácticamente extinguió a los pueblos Selknam, Cahuéscar y Yaganes. En consecuencia, verlos hoy día en igualdad de condiciones con tantos de estos sinvergüenzas que están arrinconados allí en la convención, no deja de ser una experiencia, a mi juicio, sensacional. Hablar con Miguel para mí es como entrar a un libro de historia, pero historia entretenida porque está escrita desde la razón, pero también desde el corazón y con sencillez, porque las grandes personas, a mi juicio, son aquellas que son capaces de decir en muy pocas palabras muchas verdades. Me acuerdo siempre del periodista Víctor Vío, que era un maestro en síntesis periodística, de escribir una hoja, un análisis periodístico que otros periodistas demoraban varias horas en expresar. Claro. Miguel, algunas personas me han comentado, especialmente personas jóvenes, o me han preguntado, ¿cómo veo yo la relación entre
la experiencia de la Unidad Popular y lo que está pasando hoy día. Yo quisiera escuchar tu opinión al respecto. ¿Qué te trae, digamos, pensar en los dos momentos históricos? Hay analogía, pero hay diferencias. La principal diferencia, digamos, es que efectivamente el proceso que condujo al triunfo de Salvador Allende en 1970 fue un proceso con una conducción política bastante clara, fuerte y poderosa, con un movimiento obrero extremadamente organizado que cubría gran parte del territorio nacional, con un movimiento de pobladores también unido. Aquí solo en Santiago el Comando Provincial de Pobladores agrupaba 30.000 familias en casa. En consecuencia, la diferencia es que ese proceso tuvo una conducción política, yo diría social incluso, bastante clara, que es la gran diferencia con el actual. Porque en el actual tú no puedes decir que eso ocurra. Ha surgido desde la base la necesidad del cambio y como consecuencia del terrible desprestigio acumulado por las organizaciones políticas a lo largo de todos estos años, hay una desconfianza muy significativa y por lo demás muy justificada en las organizaciones políticas. Eso tiene un riesgo, porque llamemos el asambleísmo, difícilmente conduce a buenos resultados. En consecuencia, la sabiduría de la Convención Constitucional es el saber encauzar este sentimiento tan mayoritario ciudadano por el cambio, que no se siente representado por ninguna organización política, aunque sean de izquierda. Es decir, por eso hay la analogía en relación a la fuerza, a la necesidad del cambio social, que era igual el año 70, cambio económico, político y social. Eso es análogo. El país el año 70 tenía que lograr la nacionalización del cobre, tenía que acabar con el latifundio como organización fundamental de la producción agraria que se arrastraba desde la colonia hasta ahora. Y eso fue posible de lograrlo. Y ahora el desafío es cómo recuperar alguna de esas riquezas, alguna de esas actividades que fueron usurpadas desde la dictadura por los grandes empresarios hasta el día de hoy, cómo acabar con este funesto sistema de previsión social que es una vergüenza, no tiene nombre, el que los trabajadores estén obligados a un ahorro, no solo los trabajadores, todos los ciudadanos, a un ahorro forzoso que es usurpado por los grandes grupos económicos para otorgarle a la población pensiones miserables. En consecuencia, los cambios no son los mismos, pero son igualmente profundos bajo el punto de vista social y naturalmente enfrentan la resistencia que siempre enfrentan en los poderes establecidos cuando se ven amenazados en sus privilegios. Miguel, tú has señalado una diferencia muy importante entre los dos procesos, que es la existencia de un movimiento obrero y político sólido, organizado, con conciencia de clase. Yo me venía a la memoria la película La Batalla de Chile, escuchar obreros de esa época con un nivel cultural, con una capacidad para hablar impresionante, que hoy día uno nota esa ausencia. ¿Cuál es tu...? Pero ojo, una diferencia muy positiva del proceso ahora respecto al 70 es la participación de la mujer. Porque en el año 70
su participación era muy reducida. Yo, por ejemplo, que me muevo mucho en el campo de los pobladores, caí preso, me mandaron al exilio, regresé a Chile el año 84 y me encontré en un país donde organizaciones de pobladores a las cuales asistía, todas constituidas por mujeres. Y eso subsiste hasta el día de hoy. En consecuencia hemos ganado un capital no menor en el proceso de hoy, que es la incorporación nada menos que la mitad de la población. Bueno, tú pusiste ahí una clave que es muy importante para lo que viene. Siempre se habla de que en América Latina han habido varios procesos constituyentes que han terminado en constituciones entre comillas buenas, pero que no han pasado de ser un documento, un papel, por la falta de un movimiento social que empuje que esa nueva constitución se convierta efectivamente en leyes favorables a la inclusión, a la igualdad, a la solidaridad, en fin, a los valores que mueven a una parte importante de la población. ¿Cómo crees tú que debiera ser el actuar de los movimientos sociales y el actuar de las mujeres en función de que este proceso constituyente no quede encapsulado en un libro que se guarde en un escritorio y todo sigue tal cual como estaba antes, digamos? Porque imposible. La fuerza de la movilización social va a ser imposible que nos burlen esta gigantesca movilización. Ahora está alargada ahora por el maldito COVID-19, pero es existente, es imposible que nos escamoteen lo que tanto hemos luchado por conseguir. Imposible. Yo creo lo mismo. Tengo la certeza absoluta. Siempre encontraremos algún camino. Yo creo lo mismo. Yo estoy haciendo una experiencia política, abrí una cuenta en TikTok, que es una red social nueva que yo no conocía, y me dijeron tienes que usarla porque los jóvenes, en fin. Y una chica muy joven me está ayudando, porque yo no tengo las habilidades para hacerlo. Hay que hacer videos, sacar fotos, ponerle títulos, ponerle una figurita, unos emoticones. Bueno, una chica lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Y ha puesto 20 piezas gráficas. Una de ellas es una declaración que yo hice ayer, muy cortita, de 50 segundos, condenando el asesinato de un comunero mapuche ayer en el Gualmapu por el hecho de que estaban incendiando un paradero. Yo no estoy de acuerdo con que incendien el paradero, pero tampoco estoy de acuerdo con que los maten porque están incendiando un paradero. No, se supone que hay tribunales, que hay procedimientos. Ojo, que no hay certeza que estuvieran incendiando tampoco, un paradero. Tampoco la hay, como tampoco la hay de que el grupo que salió haciendo una declaración sea auténtico. Claro. Como todas estas cosas que son una... Esa pieza ha tenido 40 veces más reproducciones que cualquiera de las otras cosas que yo dije. Claro. Y no dije nada que sea muy especial, nada que no hayan dicho otros, no tiene ninguna genialidad lo que dije, pero ¿cuál fue la reflexión que yo hice? Eso que yo dije hizo clic en harta gente que piensa una cosa similar, que no puede seguir esta relación insensata, desatada en los territorios mapuche con este estado de excepción que no respeta nada, que lo único que quieren es causar el terror, porque este es el verdadero terrorismo de Estado, estos estados de excepción con marinos, con aviadores, de otras zonas, llegando a dispararle al que pasa. No sé si ustedes vieron el video de un señor que estaba parado esperando que le dieran el paso, le dan el paso y le ametrallan el vehículo en la calle, así, pero de loco. Miguel, entrando a un tema que es de tu dominio, porque siempre has estado en eso, ¿cómo ves tú el papel de los movimientos sociales en relación con toda la disputa que hay hoy día en las ciudades entre los grandes capitales que están tratando de quedarse con todos los terrenos más jugosos para explotarlos inmobiliariamente, o sea, comercialmente, y los cientos de miles, por no decir millones de personas de pocos ingresos o de ingresos medios que no tienen acceso a una vivienda digna y que arriendan en malas condiciones o que están hacinados. Yo me contaban el otro día de la existencia de 40 comités de allegados en Lo Barnechea. Fui a una reunión con la Unión Comunal de Comités de Allegados de Ñuñoa, 24 comités de allegados en la zona sur de Ñuñoa, 28 en La Reina, comunas pudientes, claro, con esta cantidad de allegados.
¿Cómo ves tú esta pugna entre el gran capital que se vuelca hacia la inmobiliaria y una población necesitada de vivienda? Eso no es novedad. O sea, el año 70, en la región metropolitana, la comuna que tenía mayor número de familias sin casa era Las Condes. Estaban, claro, ignorados porque principalmente asentados al borde del río Mapocho, en la ribera norte del río Mapocho, a la altura de lo que es hoy Lo Barnechea. Allí había aproximadamente 2.000 familias, que fue el grueso de a quienes nosotros trasladamos a la vía San Luis de Las Condes durante el gobierno de Allende. En consecuencia, eso es efectivo. O sea, la demanda por vivienda es semejante en todo el territorio nacional y en todas las comunas. Lo único que hay es que en las comunas populares es evidente, porque se manifiesta en la forma de ocupación de terrenos, de campamentos, etc. Y en las comunas del barrio alto se manifiesta en la modalidad del allegamiento. Está escondida, está oscura. Pero en cuanto despierta un gobierno que las bases populares sienten que lo interpreta, eso se va a expresar claramente, no tengan la menor duda. Y tienen derecho los sin casa de Vitacura a vivir en Vitacura, y los sin casa en Las Condes, los de Los Barnechea, porque con toda legitimidad, igual como ocurre con cualquier otro lugar, han establecido arraigos. Los muchachos van finalmente a escuelas en el sector, están las amistades, los locales comerciales, en fin, las relaciones de amistad, y eso es muy legítimo y hay que respetarlo. Nosotros tenemos la obligación de acabar con el valor usurario del suelo urbano hoy día en Chile, y vamos a tener que ver cómo localizar la demanda de Las Condes en Las Condes, la de Vitacura en Vitacura, y acabar con esta segregación social urbana que ha llegado a límites extremos en este país. ¿Por qué los vamos a mandar a todos a La Pintana y a esta altura a Melipilla, ni siquiera a La Pintana? Sí, porque con la modificación del plan regulador metropolitano del año 2011, si no me equivoco, se restaron varias decenas de miles de hectáreas agrícolas al área metropolitana, se transformaron en áreas urbanas. Claro. Entiendo que varias familias de connotados políticos de derecha se vieron muy favorecidas con la plusvalía que ganaron, ¿no? Miguel... Pero ojo, que hay una capacidad de suelo urbano a disposición no menor en las grandes zonas metropolitanas. Lo que pasa es que la dictadura se repartió el suelo urbano casi como un botín de guerra y le entregó a las Fuerzas Armadas una cantidad de terrenos urbanos, buenos suelo urbanos, sin ninguna justificación, porque las Fuerzas Armadas solo tienen razones para tener una localización por razones estratégicas en zonas urbanas, y sus demandas de vivienda, como fue en el pasado, se deben canalizar por vía de los servicios o Ministerio de la Vivienda, como siempre fue en la historia. No tienen por qué resolver ellos su propia necesidad, que es el pretexto para el cual se han hecho dueños de un caudal de buenos suelos urbanos inimaginable. En Viña del Mar la Armada tiene inmensos territorios. Bueno, y tú conoces la experiencia del ejército con el terreno próximo al hospital. En consecuencia, hay suelos disponibles. Están lo de las Fuerzas Armadas, están todas las instituciones estatales del pasado, por ejemplo, ferrocarriles del Estado, claro, con localizaciones espléndidas, y que hoy día también está especulando con licitaciones millonarias.
en terrenos que debían estar a disposición del Ministerio de la Vivienda para sus fines de vivienda social. De modo que yo diría, primero, hay terreno. Segundo, un gobierno progresista. Tiene en toda la región metropolitana, por ejemplo, de Santiago, hay todo el cordón, llamemos pericentral. Son las comunas que tuvieron su origen en los años 40, 50, 60 del siglo pasado, un número no menor original en toma de terreno, que después se convirtieron en asentamientos normales. Ese es un enorme territorio que se ha generado un cuadro de hacinamiento porque eran terrenos de 10 por 20, otros por 18, que se fueron colmando con la llegada y todo, pero igual con una densidad promedio hoy día del orden de 100, 120 habitantes por hectárea. Cualquier proyecto de remodelación como lo que hicimos nosotros en Corpus, que no construimos ni una sola vivienda en baja altura. Todo lo que hicimos en Corpus fue en general de 4 pisos y excepcionalmente con alguna torre de 15 y 17 pisos, pero en coordinación con un espacio urbano que no generaba un conflicto. En consecuencia, una política correcta de un gobierno progresista es realizar la remodelación, la regeneración urbana que es capaz de absorber el crecimiento de la ciudad de Santiago en los próximos 10 días, según los 10 años, según los cálculos que yo he hecho. Pero eso hay que hacerlo en beneficio de la población residente y no en perjuicio, porque hoy día las pocas intervenciones que hay en ese sector es una gran inmobiliaria que se instala en Estación Central, en cualquier otra comuna, adquiere 4 lotes de terreno para tener un conjunto armónico y gozar de privilegios de mayor uso de superficie, le ofrece 250 millones de pesos por un terreno que vale 60, con el objeto de que sea imposible que se lo rechacen, y levanta una torre de 30, 40 pisos de altura y malogra una comuna para siempre. Eso lo tiene que hacer el Estado, bien hecho. Y hay experiencia de la obra que hizo la Corvi, incluso en gobiernos de derecha como Jorge Alessandri, Frei Montalva y Allende. Los mejores conjuntos urbanos de Chile, de conjuntos de vivienda social en Chile, fueron realizados en el periodo de Jorge Alessandri. Los dos que son hoy monumentos nacionales, la Villa Frei y la Villa Olímpica. La Villa Frei se llama Frei pues la inauguró don Frei Montalva, pero la hizo Jorge Alessandri. De tal manera que el problema del suelo, hay 2 factores que tenemos que considerar. Uno, el bolsón del cual se han apropiado sectores como las Fuerzas Armadas o instituciones estatales como Ferrocarriles del Estado y otras, Codelco, ENAP, que especulan, y enseguida la recuperación del área, de las áreas, digamos ya obsoletas, llamémoslo así, que tuvieron su origen en los años 40, 50 del siglo pasado. Y ese fenómeno es similar en Concepción, en Valparaíso o en Santiago, al menos. Miguel, se escucha poco hablar de planificación urbana. ¿De qué? De planificación urbana. Se escucha poco hablar... Digamos nada. Bueno, estoy tratando de ser generoso. Se demonizó el Estado durante la dictadura y durante la concertación. Se demonizó lo público, se endiosó lo privado, se endiosó lo individual. ¿Qué crees tú que podríamos hacer para cambiar esto? Claro, de alguna manera los movimientos sociales van instalando nuevos conceptos que antes no eran explícitos, como la inclusión, como la igualdad, como los derechos sociales, apuntan un poco en esa dirección, pero nunca con la
con el grado de explicitación de la importancia que tiene lo público, lo colectivo, por sobre lo individual, por sobre el egoísmo, por sobre la persona con su eje en sí misma y nada más. De acuerdo a tu larga trayectoria y experiencia, ¿por dónde crees que debería ir el camino de la lucha ideológica, del trabajo cultural, del trabajo de ir cambiando esos conceptos para que no solo estén en el hombre nuevo, sino que estén en la nueva sociedad también como valores importantes? Sí. Hoy día yo veo, por ejemplo, que después de la pandemia son muy pocos los que se atreven a combatir el concepto de salud pública, porque todo el mundo se dio cuenta que a pesar de lo precaria que es la salud pública chilena, de lo que privatizada que ha sido, de lo maltratada, sin ella nos habríamos ido al carajo en la pandemia. ¿Qué nos ha salvado? Porque el sistema privado no fue capaz de hacer nada. Ensuciaron ellos la manito ahí. Nada, salvo darle la cura especial al los ricos hacer el PCR. Entonces, ¿cuál sería tu opinión, tu sugerencia de cómo trabajar para transmitirle a los jóvenes de cómo recuperamos esto de lo público como un valor esencial? Sin planificación urbana no se puede hacer casi nada bien hecho. Desde luego, esta situación de ocupaciones de suelo para fines urbanos, que no debiera ser, eso tiene que ser, pero sancionado categóricamente. Nosotros nos estamos festejando una parte fundamental de nuestro territorio. Este fenómeno de las parcelas de agrado, o sea, con lotes de 5.000 metros cuadrados, en los que teóricamente se permite la construcción de una vivienda, se ha ido extendiendo en una forma silenciosa y de la cual no tenemos su dimensión. Por ejemplo, Aysén está hoy día sufriendo eso. Una parte importante del territorio de la región que no está urbanizado actualmente. Se ha ido loteando con preciosos lotes, todos de 5.000 metros cuadrados, que miran lagos, ríos torrentosos, en fin, etcétera, y que en el momento en que realmente se materialicen, tú comprendes, comienzan a demandar transporte público, agua potable, servicio de agua potable, no digamos alcantarillado, porque eso es imposible, pero practican pozos negros o fosas absorbentes que contaminan las aguas. O sea, el daño que eso genera, y solo por el festín, el placer de quien puede adquirir eso. En consecuencia, la planificación urbana, con el objeto de salvar el territorio y de hecho salvar nuestras vidas, nuestro futuro, es fundamental. Es fundamental. Y yo creo que nosotros la creación de los gobernadores es la oportunidad excepcional para darles las atribuciones de fiscalizar su territorio y respetar la zona, planificar la zona propiamente de desarrollo urbano y respetar aquellos tesoros ambientales que tenemos y que nos preservan nuestro futuro. La precordillera de aquí de Santiago, con toda su riqueza del bosque nativo, se ha ido prácticamente extinguiendo. No se puede permitir. Porque esos son caprichos, porque no hay planificación de cómo densificar en la forma que hay que densificar la zona urbana ya existente, que está esperando eso, tal como te decía yo, todo ese cordón que exige remodelación de los años 40 y 50 podría absorber el crecimiento de la ciudad a los próximos 10 años, sin necesidad de construir una sola vivienda, ni siquiera en La Pintana o San Joaquín. Tú entras en un tema que tiene que ver justamente con la nueva Constitución, porque sin lugar a dudas uno de los temas claves de la nueva Constitución es definir el tipo de régimen de gobierno que queremos para Chile. La gente dice que está cansada de un presidencialismo excesivo, de un parlamento con dos cámaras que tramita, claro, y que va de una cámara a la otra, la comisión mixta, y de una burocracia para resolver problemas eterna. Se habla de la necesidad de descentralizar,
algunos señalan que hay que ver cómo se descentraliza, porque no puede ser que la región metropolitana siga siendo un tercio del país, digamos, en desmedro de otras regiones que son más pequeñas. Bueno, hay varios problemas concretos, pero tú mencionabas el nuevo rol que deben tener los gobernadores y por tanto los gobiernos regionales, que sería claro el primer escalón en la descentralización, ¿no es cierto? Sí. ¿De qué manera piensas tú que estos nuevos gobiernos regionales que se empiecen a construir a partir de la nueva Constitución debieran incluir la participación ciudadana, que es un componente hasta ahora un poco ausente en los procesos de gestión de políticas públicas, de construcción de políticas públicas, porque los ciudadanos reclamamos, nos manifestamos, protestamos, alegamos contra lo malo, pero no tenemos espacios para decir cómo nos gustaría que fuera la ciudad, por ejemplo, salvo unos pinches procesos de participación ciudadana para las modificaciones de los planes reguladores comunales, que son más bien formales que reales. Bueno, mira, el año 2015, recién asumida la Michelle en su último mandato, creó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en el cual yo fui uno de sus miembros. Y allí tomamos acuerdos extremadamente positivos. Uno de ellos fue la creación de lo que llamamos SRDU, Servicios Regionales de Desarrollo Urbano, con potestad en cada una de sus regiones de planificación absoluta, con participación de todos los sectores en la composición del cuerpo de gobierno regional. Eso era una auténtica descentralización. Más aún, la fundamentación de estos servicios, dicen, cumpliendo de alguna manera las funciones que en el pasado cumplió Corno en materia de planificación. Pero eso se lo entregamos a la Michelle en abril del 2015. Tengo el texto, es un magnífico texto. Tuvo enormes discusiones, porque había representantes de la Cámara Chilena de Construcción. Por primera vez quedaron ellos en la letra chica y no nosotros, porque se aprobó el acuerdo mayoritario y siempre abajo dice los representantes de la Cámara Chilena de Construcción. Dejamos nuestra constancia. Me di el gusto de no estar yo por primera vez en mi vida en la letra chica, sino que había en la letra grande. Bueno, ese fue un magnífico acuerdo, entre otros, te puedo citar varios más, ninguno de los cuales se materializó. Ninguno. Es un documento precioso que está, te diría, invicto. Bueno, tendríamos que tratar de... O sea, confiamos que esas cosas tienen que cambiar, porque hubo un análisis profundo ahí, y consciente de la necesidad de descentralizar de verdad. Y esta creación de estos servicios es realmente un instrumento importante. ¿Y esta propuesta está disponible para un nuevo presidente que está dispuesto a implementarla, ¿no es cierto? Disponible. Y está escrita, y está formulada, y está fundamentada. Está todo, está escrito. Bueno, aquí hay una buena noticia para darle a la comunidad, porque yo soy de los que creo que deberíamos tener plebiscitos, referéndum revocatorios de autoridades, iniciativa popular de ley, otros mecanismos de participación, porque yo creo que ya la gente no quiere darle una carta blanca a ningún representante, a ningún electo. Elige gente, pero quiere que esa gente dé cuenta de lo que está haciendo y se comprometa, y eso podría ser un buen camino. Miguel, para ir cerrando un poco la conversación, ¿qué mensaje le enviarías tú a los jóvenes que siguen sin creer en nada, que no quieren ir a votar, que no quieren recibir un volante porque dicen no, nada con la política, que tú me comentabas que entendías perfectamente bien qué es lo que había pasado, pero ¿qué mensaje te gustaría mandarle después de varias decenas de años de lucha? Tú pasaste la tortura, pasaste la prisión, tuviste momentos bonitos, tuviste momentos tristes, has tenido una vida muy integral, con muchas cosas. ¿Qué mensaje te gustaría mandarle a la juventud que no quiere participar en la política formal? Mira, se puede enviar un mensaje, pero yo admito
que ese es un problema muy serio, porque nosotros estamos heredando un país que lleva prácticamente 50 años en que el consumismo y el individualismo han sido los máximos valores impulsados por todos los medios de comunicación, por las políticas vigentes, por los gobiernos vigentes, etc. No es fácil y efectivamente nos toca enfrentar un problema de una juventud de alguna manera despolitizada en el más sentido de la palabra. Y entonces el cambio no va a ser de campana de un día para otro. Y es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer de reeducar en la solidaridad y en la fraternidad. Y finalmente también en la palabra que nos ha unido en estos años, en la dignidad. A los jóvenes, claro, lo que podemos decirles es que el futuro está en manos de ellos y que tienen que estar conscientes que solo sobre la base de actuar en común pueden lograr que sus anhelos puedan ser satisfechos. Pero, te repito, como ha sido inyectado con la presión el individualismo y el consumismo, es una tarea monstruosa que hay que enfrentar. Por ejemplo, nosotros enfrentamos qué problema en materia de política de vivienda. Cuando asumimos en Corno, en las horas que teníamos que realizar, enfrentamos que los sectores estos que están en la ribera del río Mapocho y otros eran primera o segunda generación de migrantes del campo a la ciudad. Hacerlos entender que era mejor para ellos construir en altura y no en baja altura no fue una tarea fácil. Imprimimos un folleto que distribuimos por miles, que titulamos Ahora vamos para arriba, en que dábamos con gráficos y todo a conocer las virtudes de la edificación en altura. Pero lo más importante fue el efecto de demostración. El día que terminamos el primer bloque para sectores modestos que venían de poblaciones callampas a estos departamentos y ver cómo los propios compañeros recién trasladados transmitían, porque empezamos a llevar gente en micro para que fueran a ver y no teníamos que decir nada nosotros, se encaramaban y se los llevaban los compañeros que ya estaban viviendo, les mostraban sus departamentos felices. Eso es una gran contribución. O sea, yo confío que siendo una tarea descomunal el recuperar la conciencia de la juventud, del rol que deben jugar en la sociedad, y nada de eso, yo no estoy con nada. Es una tarea difícil, pero con ejemplos que van surgiendo por aquí y por allá, un poco que se contamina beneficiosamente el resto. Por último, estamos a 16 días del 21 de noviembre, fecha de la primera vuelta presidencial. Sí. Tenemos al candidato Boric con COVID, tenemos un candidato que ha subido en la encuesta, que sería como un dictador elegido, que me parece de la locura más increíble. Jamás pensé que se podía elegir un dictador. Ojo, que en la historia ha ocurrido. Sí, claro. Porque Hitler y Mussolini asumieron el poder por vía electoral y después se transformaron en dictadores despiadados. Exactamente. Yo tengo esperanza de que el pueblo chileno no puede haber cambiado tanto desde el 80% de la prueba hasta la fecha, y que va a ganar Gabriel Boric en la primera y que va a ganar en la segunda. Él es un líder joven, es una persona con pocos años de edad. ¿Qué mensaje te gustaría mandarle? ¿Qué mensaje
te gustaría decirle a quien probablemente le va a tocar encabezar un proceso complejo, bonito, duro, difícil, con la experiencia que tú tienes? El único mensaje, yo supongo también que vamos a ganar, pero para gobernar inevitablemente hay que constituir mayorías. Y hay sectores medios que en general hasta ahora se han identificado con la exconcertación. Hay algunos que es inconcebible que estén en esa barricada, como los militantes del Partido Socialista. Entonces, la responsabilidad que tiene un joven Boris sentado en el sillón de O'Higgins ahí en La Moneda es saber cautivar a estos sectores para una política realmente progresista, real en beneficio de las mayorías. La soberbia es la peor de las consejeras. En la campaña, claro, inevitablemente se dicen cosas que generan distanciamientos, pero una vez que has obtenido la victoria, tú, con las fuerzas solas que nosotros disponemos, es imposible garantizar la gobernabilidad. Y hay sectores de ellos que no tienen por qué no acompañarnos en esta política en beneficio del bien común. Unidad, construir mayoría, estabilidad, gobernabilidad. Gobernabilidad de verdad, no la que está reclamando el cabrón de Piñera, ¿no? No, correcto, por supuesto. Eso es la base de la represión. Y la unidad que reclama él también, su palabra, su concepto de unidad. Yo parto de la base de que estamos hablando de un presidente serio. Bueno, agradecer a Miguel Lamner. Ha sido una conversación muy grata que podría haber durado mucho un rato más. Yo aprendo mucho, me gusta mucho hablar con personas sabias. Gracias, Miguel. Y tengo cualquier cosa menos sabio por mi sobrino. Tú tienes la sabiduría de la gente buena, de la gente que estudió, que trabajó, que estuvo comprometida con la vida. Eso sí. Y eso sí. Y me saqué la cresta. Conozco mucha gente que te conoce mucho, como tu ex yerno Marcos Piña, que es mi vecino. Bueno, conocí a Pipo mucho en la época de la dictadura, sí. Bueno, y tanta otra gente común, por muchas razones. Muchas gracias, Miguel, que te vaya muy bien en el concierto de homenaje al Pato Mans, que es una gran pérdida que tuvimos, claro, y que la sentimos todos porque fue un aporte increíble. Tú sabes que voy, además, por una razón un poco absurda. El Teatro Caupolicán es para mí el teatro donde viví las mejores jornadas desde mi adolescencia. ¿Ya? Porque yo vivía en el barrio Mata Portugal, nací ahí, vivía hasta que me casé, y el Teatro Caupolicán fue siempre un lugar nuestro. Sí. Las Águilas Humanas, el Holiday on Ice, las manifestaciones políticas. Bueno, y los domingos en la mañana eran las concentraciones habituales del Partido Comunista, claro, con mucha frecuencia, de modo que tengo ese recuerdo y voy con ese adicional agrado hoy día a este concierto. Bueno, te dejamos porque hay que desplazarse y mil gracias. Yo no les ofrecí nada. No, por favor. No, sí. Por lo menos se me acabó la toma. Muchas gracias. Que la conversa maravillosa. El 21 de noviembre también votas por un consejero regional. Soy Pedro Davis, por Apruebo Dignidad, por Ciudades Amables y por poner atajo a la corrupción. Vota Pedro Davis, AO 174.